Vamos a empezar. En nuestra ciencia de la conservación, hoy nos tocan las algas. Sí. Las temidas algas. Total. Este proyecto está enmarcado en el alga asiática, en la alga invasora. Y antes de empezar a hablar de los resultados de este proyecto, obviamente la hipótesis o el objetivo del proyecto fue madurándose poco a poco, ¿vale? Claro. Nosotros, en concreto, por ejemplo, en un estudio del 2020, y en el convenio que tenemos con la Consejería a través de Obimasa, hicimos un mapeo de cómo estaba la cobertura del alga invasora en el litoral de Ceuta y a qué especies y hábitat estaba afectando. Vimos que en ese momento, bueno, que era un desastre, en plan a nivel de cobertura, que entró en el 2015, por hacer un poco el cronograma, claro, 2016, ¿vale? En la invasión empezamos a verlo en las playas, en las ¿Te zonas acuerdas de las submarinales. toneladas y toneladas de algas que se han quitado de las playas? Entonces, en ese momento, en el 2020, el objetivo fue, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la situación en esta? Hacer una foto, ¿no? Digamos. Entonces, en ese estudio lo que hicimos fue bucear y desde la zona intermareal hasta los 40 metros de profundidad fuimos buceando por todo Ceuta. Entonces, bueno, ahí obviamente vimos que el impacto era importante y que teníamos que intentar, y por esto es el proyecto piloto, que está financiado por el Ministerio a través de Intemares, crearon un proyecto piloto que era bastante un poco arriesgado, ¿no? Eso de ponerle la palabra piloto al proyecto es como decir, a ver por dónde sale esto. A ver cómo sale esto, si no me vas a tener que devolver la pena, ¿no? Claro, entonces la idea era hacer un programa de control, a ver si era viable o no, hacer un programa de control en una zona accesible del litoral. Obviamente ya habíamos visto que en las zonas profundas, buceando, eso es imposible porque las coberturas eran muy grandes, pero en esas franjas del intermareal donde baten las olas, intentar ver si era interesante o no. La verdad es que cubriste una zona muy, muy grande. Sí. Bueno, cubriste una zona muy grande. Quiero decir, se ha metido... Claro. invasora, pero vamos, de libro, entonces ¿no? la idea era ver si era viable o no a nivel de costes, de tiempo y de dinero, y beneficio para la comunidad autóctona el realizar erradicaciones temporales del alga, ¿vale? Y ahora, bueno, hablaremos del final. Seguimos, la siguiente imagen. A la siguiente. Esta es la zona sobre la que habéis trabajado, ¿vale? Y esta es la manera de muestrear, esta era, ¿no? lo que vimos en ese estudio en el 2020, es decir, el alga estaba por todos lados, había zonas que estaban muy afectadas. De hecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, son cuadrículas, entonces veíamos que en zonas del intermareal y del submareal había zonas que había mucha alga, entonces las autóctonas que conocíamos de antes no estaban, y para que nos hagamos un poco las dimensiones no se ve muy bien, pero al fondo a la derecha vemos a mis compañeros, que son unos buzos, todo lo que está abajo en el suelo, ¿todo? Eso es el alga invasora. Entonces, claro, las dimensiones del problema eran... ¿Y esta, la CS, la alga invasora? También, efectivamente. Y la roja es otra invasora que ya había antes. O sea que el ecosistema en varias zonas de Ceuta había cambiado totalmente. Entonces... Ha desaparecido lo nuestro, todo lo que teníamos en esto. Nuestro, no es de nadie, es de la naturaleza, pero ha desaparecido todo nuestro fondo y se ha ocupado... Claro, entonces era un momento bastante crítico. De hecho, ahora veremos en el vídeo como también... Venga, vamos. Un pequeño vídeo... Vamos a la siguiente, que intenta trasladar un poco las dimensiones del problema. Fíjate, las dos son invasoras, pero parece que se llevan bien, ¿eh? La rojiza y la otra. Bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí lo que vemos, esto es lo que le llaman la cueva de coral. Esta montaña, que es que está muy profunda y no hay mucha luz, pero esa montaña oscura es Rugulosteri, es un arribazón que está amontonado ahí como cuando una casa el polvo y las pelusas llegan siempre a una esquina, pues en el mar, en la zona bajo del agua también se acumula ese arribazón que vemos en las playas, también se acumula en el fondo y afecta tapando pues toda esa pared de coral que se la ha cargado. Entonces también está afectando a zonas incluso muy profundas que no hay luz, pero total, que la situación era bastante... Lo normal pero parecía que al principio que se necesitaba luz para permanecer, pero no, ya estamos viendo que no. Incluso suelta y no está, ¿sabes? Está molestando y está afectando al ecosistema. Vale, madre mía, qué pena. Entonces, por eso se nos ocurrió el objetivo del proyecto que a simple vista tú lo ves y dices, es bastante, parece una locura, ¿no? Enfrentarte a... Pero bueno, había que intentarlo y había que probar para ver si era viable o no. Y se intentó, madre mía, qué barbaridad. Da susto. Claro, entonces la situación era bastante desesperada, entonces propusimos el proyecto piloto ¿vale? Vale. Entonces la siguiente imagen... Vamos a la siguiente. Nos vamos a centrar en el trabajo. ¿Vale? Aquí está. Y
obviamente, como en la parte debajo del agua era muy difícil erradicarla, por lo menos pues, pensamos en intentar hacer una erradicación en la zona donde bate el agua, en el intermareal rocoso, ¿no? Porque por lo menos intentar fomentar que las especies autóctonas sobrevivan mientras esta invasión estaba ocurriendo en ¿Y qué habéis conseguido? Medio, a ver. ¿vale? Bueno, lo primero es que teníamos dos objetivos claros y que uno era ver cuánto tiempo se dedicaba a la erradicación para ver después el coste, es decir, a ver si a nivel económico y de eficiencia era viable o no, y que fuese algo replicable en otro sitio. Es decir, si a algunos técnicos en otras zonas le interesaría utilizar esta metodología, tendría que ser algo que fuese replicable en otras zonas, ¿vale? Y después el segundo objetivo era ver si esa erradicación beneficiaba o no a las especies autóctonas que habitan en el intermareal, ¿vale? Entonces todos los resultados que vamos a dar es de la zona intermareal, ¿vale? La zona, como alguna vez hemos hablado, en la franja intermareal del litoral es donde baten las olas y donde sube y baja la marea, ¿vale? Era la zona que podíamos hallar. Las vemos y las dejamos de ver. Efectivamente. Entonces, cuando eran momentos de marea baja, nosotros hemos ido a trabajar y la hemos ido quitando, ¿vale? En concreto, esta actuación se ha hecho en la zona del Monte Hacho, donde está la Sirena, esa bahía. Justamente si te ponen el edificio de la Sirena para un lado a la izquierda y a la derecha, pues en esa zona, que gracias a estudios que teníamos anteriores sabíamos que de todo Ceuta, eso es el parque natural, que alguna vez hemos visto. Es verdad. Y dentro del parque natural esa era la zona de mayor valor ecológico. Entonces, una de las premisas es hacer el esfuerzo en el sitio donde mayor valor ecológico y especies protegidas hay. ¿Había hecho mucho daño ahí? Claro, sí, como ahora veremos, es decir, en el intermareal vimos que había zonas de paredes verticales y zonas horizontales. En las paredes verticales no había hecho mucho daño porque la franja del intermareal es pequeña y corta, pero en las plataformas horizontales y en las pozas, porque en esas zonas hay hay piscinitas y pozas y algunas piscinitas que incluso que caben dos personas, que pueden ser como el tamaño de esta mesa. Entonces ahí sí se había, en donde hay agua sí se habían asentado y se había arraigado. Bueno, ¿vale? pues venga, entonces, vamos. bueno, la idea era ver si era viable o no el tiempo. Vale, ¿Qué ¿cómo lo hicimos? Claro, de primera dice, bueno, la idea era cuando bajaba la marea, íbamos a la zona esta de acantilado y en la zona donde había especies protegidas las quitábamos a mano para no dañar a otra especie protegida y donde no, pues con una espátula. Claro, allí meter maquinaria en esos acantilados obviamente es imposible. Y después también hay especies que están protegidas, incluso como son estas dos que vemos aquí a la derecha, que además son bioconstructoras, es decir, forman estructuras que si las pisas se rompen, entonces al final estás haciendo más daño que... ¿Vale? Difícil, entonces por ¿no? eso era difícil y por eso la idea de hacerlo a mano, ¿vale? A mano retirasteis a fuimos mano. retirando en esas franjas donde vimos que había franjas que no había, pues no... Entonces vimos que estaba distribuida a parchetones, entonces claro, no eran todas las franjas, eran donde había zonas que había buenas condiciones para ellas y donde se asentaba. Las pozas, por ejemplo, las vaciábamos con un generador. Claro, si no, teníamos que vaciar el agua para poder erradicarla y después volver a llenar. ¿Vale? Y después todo lo fuimos calculando con cuadrículas como vemos arriba a la izquierda, pusimos cuadrículas fijas y cada vez que íbamos estudiábamos la comunidad, cada vez que erradicábamos estudiábamos la comunidad para ver cómo evolucionaba en el tiempo y si merecía la pena, ¿no? ¿Y evolucionó bien? Chin. Tan. Venga, dejamos para más adelante. Vamos a la siguiente, que ahora nos lo va a descubrir. La curiosidad me mata. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó? Aquí comentar que la primera parte del proyecto fue financiada como he comentado antes, por el Ministerio, a través del programa Intemares y la Fundación Biodiversidad. Y la segunda parte, gracias al convenio que tenemos con la Consejería y Ovimasa, hemos podido seguir haciéndolo como cerrar el año completo, porque el proyecto que salió solamente nos daba como para los 4 primeros, ¿vale? Entonces vimos como el de primera, lo que vemos aquí, a la izquierda vemos los días que tardamos en erradicar con 3 compañeros y los kilos que íbamos sacando de algas, ¿vale? Entonces vemos como obviamente al principio cuando llegamos tardamos mucho más y había mucho más kilos que después como que fuimos haciendo las siguientes erradicaciones, ¿vale? Pues en junio, septiembre, diciembre, ¿vale? Durante un año.
También, por ejemplo, hubiésemos pensado que y no hubiese gustado que hubiese ido en descenso. Es decir, bueno, vas a un día, vas al siguiente y cada vez que vayas va a ir menos. Por ejemplo, vimos que en invierno se mantenía. O sea, entonces empiezan a surgir preguntas de por qué si teóricamente lo estoy quitando, por qué se me mantiene en invierno y había un descenso tan grande de un mes a otro. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos, vas viendo cosas y vas viendo... A elucubrar, claro, ¿no? claro, vas Bueno, pensando. para En eso- diciembre estábamos deprimidos porque, claro, llegó y decimos, esto teóricamente tenía que ir hacia abajo. Y parece pero, que no, y parece que y no. parece que no, ¿vale? Bueno, su explicación de en la ahora. siguiente, claro. Vamos a la siguiente. Estos son los resultados de la cuadrícula que te he comentado antes. Que teníamos que ver cuánto tiempo tardaba una persona en quitarla, cuánto quitaba y cuánto quitaba, para hacer una correlación. Es decir, si una persona, por ejemplo, me lo inventa en Tarifa, quería replicarlo, tenía que saber que en su cobertura de playa y su cobertura de algas, cuánto tiempo tardaba. Entonces veíamos el tiempo que O sea, que tardaba. es un proyecto que pueden utilizar otras ciudades también. Claro, una de las condiciones es que fuese replicable sea de otra. Claro, claro. Es lo que era interesante. Vale. Entonces vimos pues, que los Cobertura. parámetros, la cobertura, la biomasa, el peso del alga y el tiempo, pues obviamente iban en correlación. Que la primera vez había mucho, en junio la primera nada más que llegamos, y después descendió, pero después en invierno subió. Y de invierno a verano volvió a bajar. El tiempo, la cobertura, entonces vimos cómo empezamos a tener... Nuestra conclusión era que el alga en la zona intermareal, este alga necesitaba agua y humedad. Es decir, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en las pozas, si imagínate que la poza era un círculo, no siempre estaba en todas las paredes, estaba en una parte de la poza. ¿Dónde? Porque en la zona que había más sombra, en la zona que había menos luz. Entonces, nuestra teoría es que el alga en ese ambiente necesita humedad y poca luz, por eso en invierno está más cómoda. Claro. Y por eso también, además, a nivel de biología, esta especie, aunque se reproduce a lo largo de todo el año, hace mayor esfuerzo de reproducción en verano y no en invierno. En invierno se dedica a crecer. Entonces, por eso ese pico que nosotros veíamos, empezábamos a sacarle ¿Pero no unas se pudo quedar conclusiones. esto donde fuera que estuviera? Sí, claro, eso... Allí será autóctona y no sé si dará resultados, pero aquí nos está dando la del pulpo. Por eso, entonces... Ojalá se hubiese quedado allí. Pero no me ha quedado. Vamos a la Entonces ahora siguiente. lo estamos sufriendo. Pero sufriendo porque al final, yo creo que se convierta en algo, que alguien lo descubra al final, no sé si va a pasar. Sí, en eso están. En eso A está, ver. pero no se Oye, avanza. no es fácil, no es fácil. No se avanza, no se avanza. Bueno, el fertilizante es lo último que he oído que se podía convertir. Sí. Venga, vamos a la Y siguiente. ya por Aquí último estamos. vimos como si comparamos los resultados que había antes de la erradicación con el verano siguiente, cómo la especie y la biodiversidad estaban parejas. Es decir, la erradicación ¿Verdad? de un año a otro había merecido la pena porque la comunidad que no había estado afectada y la comunidad que había estado afectada Estaban iguales. se parecían en números. Entonces, parece que la erradicación en ese ambiente es positivo. Además, también vimos que otras especies que están protegidas, que son de interés, que han sufrido mucho la invasión al vivir debajo de agua, están ahora mismo protegidas y quedan, los pocos que quedan, están en esa franja. Entonces también, como veremos en la próxima imagen, Madre mía. beneficia a otras especies en concreto que estaban siendo Vamos a la bastante siguiente, afectadas. que esa sí que me O sea, duele, esa me duele. Claro, pues, bueno, esta imagen es que se ve un poco Las estos pozas. resultados en un antes y un después, aunque a simple vista se ve que hay menos. Por ejemplo, en el 2022 todo lo que vemos Ah, en la todo poza, ocupado. ese marrón más compacto y más homogéneo, es el alga. Y vemos como después de Y las es la erradicaciones es la hay misma, ¿no? en la misma poza y Bueno, hay menos densidad. bueno, Entonces, bueno, ahí, los ahí. números cuadran un poco también con lo que vamos Con lo que viendo. se ve. Bueno, vamos a la siguiente foto. Oye, pues hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Entonces, claro, especies autóctonas, como por ejemplo, que vemos A a la ver. izquierda, vemos el erizo y la anémona, que están, el resto de alrededor es el alga invasora, es el Qué Rubulocteris. fea es. Esas Vamos. especies las veíamos abajo, a 5 metros, o cuando ibas al pasillo en Benítez, o cuando a 5 metros de profundidad, a 10 metros de profundidad, ya no veías está. erizos, y ahora cada vez hay menos, porque el alga invasora lo está Se la, afectando. los Lo está eliminando, vamos. Claro. ¿Y esta? Y a la derecha está lo blanco que vemos ahí, es un molusco, que es como un pequeño, no es un gusano, es un molusco, pero vamos, está protegido porque forma construcciones grandes, se une uno a otro y al final crea un arrecife, como un arrecife de coral,
pero esta misma especie, solamente ella, crea arrecife. También vive a 3 metros de profundidad, que ya queda muy poco, porque a 3 metros de profundidad hay mucha alga invasora, pero los que quedan está en la parte del intermareal, que es donde hicimos la actuación, y vimos obviamente que si tú le quitas las algas invasoras que está abajo a la izquierda, o la alga invasora asparagosis, que es la roja de arriba, pues le beneficia. Al final le estás quitando algas que están encima, molestando. Las están matando. Claro. Las están matando. Entonces, bueno, después directamente le vimos beneficio a otras especies. Bueno, por lo menos se recuperó algo, ¿no? No mucho, pero no mucho quiere decir porque no era todo el litoral. Pero lo que había ahí sí que se ha recuperado. O sea, los números muestran, y estos hechos de especies en concreto, que si tú le quitas a esa especie en concreto que están sufriendo, le quitas la afección, que en este caso es el alga que le está molestando, pues se recuperaba. ¿Cuánto necesitaríamos para eliminar, extinguir el alga? A ver, eso es inviable. Es imposible. Eso ni que lo pensemos, ¿no? Claro, porque, vamos, la teoría dice que las especies autóctonas volverán otra vez y el alga se quedará, pero en una zona más delimitada, no como ahora que está desde los 0 metros hasta los 40. Es que es mucha Esa tela. es la teoría. Claro, lo que 40. no vamos a encontrar es lo que hemos visto antes en el vídeo o en las imágenes esas. Zonas que hay solamente algas de esa especie. Antes había, tú ibas a Calamocarro y veías a lo mejor 10 especies, una roja clarita, otra verde clarita. O sea, había un ecosistema que después obviamente había otros animales que vivían de esas. Ahora, al ver solamente una, pues claro, el desastre... Tampoco están los animales. Claro. Han ido a buscarse la vida. Han ido a buscarse otra cosa.